Comunidad Minera. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Comunidad Minera. Víctor Santos Suriel con ustedes en los próximos 60 minutos compartiendo temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. En Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Empezaremos rápidamente en el programa de hoy con el comentario de la semana. Nos vamos a referir al medio ambiente y cambio climático. Han pasado 21 años de la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y vemos todos los días preocupaciones de comunidades que están siendo impactadas por el mal manejo que se le está dando al medio ambiente en República Dominicana. Y esta semana se hizo viral en las redes sociales un video sobre la Sierra de Bauruco, donde se puede ver cómo están desmontando esa montaña, esa cadena de montaña, cómo la institución no está trabajando apropiadamente, pero no necesario de que esté ocurriendo en esta administración. El daño que ha estado ocurriendo viene desde hace muchos años. Se estarían tomando medidas para proteger esa zona. Por otro lado, vemos el tema de los parques nacionales. Los parques nacionales es una queja constante de que están permitiendo ganadería, están permitiendo la agricultura, cómo la frontera agrícola se está dirigiendo hacia los parques nacionales y el ciudadano se ve frustrado. La ciudadanía dice, ¿por qué está pasando? ¿Y cómo permiten eso? Y cuando vamos al tema de la extracción de agregados, que el que da el permiso y supervisa esos proyectos es el Ministerio de Medio Ambiente, parece que hay que hacer cambios estructurales en ese ministerio. Esperemos que la nueva administración sea más proactiva y que no tengamos que estar esperando que los temas lleguen a los medios. El tema de los parques nacionales, que son esenciales para el cambio climático. Sí, el cambio climático. O sea, estamos viendo, vimos en este año de que hizo más calor que nunca aquí en República Dominicana. Una cosa que no se esperaba. Y hubo un reporte que hizo ahora en verano el panel intergubernamental sobre el cambio climático, un reporte científico donde se evaluaron 14.000 documentos sobre el cambio climático, 263 científicos a nivel mundial, y llegaron a la conclusión que del año 2015, sí, el 2015 cuando se hizo el Acuerdo de París, al presente se ha estado acelerando las emisiones de dióxido de carbono, que actualmente está en cerca de 40.000 millones de toneladas por año. Ustedes dirán, bueno, República Dominicana es un país pequeño y aportamos menos de un 1% del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera anualmente. Pero no podemos diseñar una política de que, basado a que emitimos poco comparado con el resto del mundo, poco dióxido de carbono, pues entonces ignorar lo que está ocurriendo a nivel mundial con el calentamiento global. Y es que, así como República Dominicana, hay varios países que están al mismo nivel que nosotros, con menos de 1%. Y esos países, si lo ponemos todos juntos, serían cerca de un 25% de los 40.000 millones de toneladas de dióxido de carbono que aportarían esos países como nosotros, pequeños, en vía de desarrollo. Y si todos tienen la misma actitud, pues va a ser muy difícil alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, ese último reporte, Ciencias Unidas se llama ese reporte de las Naciones Unidas, dice bien claro, especifica de que en los próximos 20 años
si continúan las emisiones, vamos a llegar al objetivo de los 1.5 grados centígrados, que era lo que se esperaba que se iba a llegar para el año 2100, pues se va a lograr en 20 años. Y eso va a crear, según los modelos que han diseñado los científicos, va a crear temporadas extremas en lo que se refiere a fenómenos meteorológicos, huracanes mucho más fuertes y más frecuentes. Y años calurosos como el que tuvimos ahora este año. Cíclicamente ocurren años calurosos así anómalos cada 10 años. Pues ellos están prediciendo que para el año 2050 estaremos en el rango de 3 a 4. Cada 10 años vamos a tener años calurosos de esa magnitud. Y si continuamos hasta el 2100, de cada 10 años, 9 van a ser extremadamente calurosos. Y eso va a afectar a los seres humanos, la biodiversidad del planeta completamente. A donde quiero llevarlo es que tenemos que tomar el tema del calentamiento global y el cuidado del medio ambiente más serio aquí en la República Dominicana. Y queramos o no, o creamos o no, la temperatura del planeta está aumentando y hay que tomar medidas, y el país no está exento de esto. Ahora vamos a pasar a la entrevista central del día de hoy. Tenemos al doctor Miguel Díaz, el PhD, que es el viceministro de Energía y Minas, específicamente viceministro en Minas, en el Ministerio de Energía y Minas. Cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy tenemos el honor de presentar al doctor Miguel Díaz, viceministro de Minas en el Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido a Comunidad Minera. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias por la invitación, Víctor. Es un gran placer venir de nuevo a Comunidad Minera y te felicito porque de nuevo hay un programa televisivo que trata de un tema tan importante para la República Dominicana. Un gran esfuerzo que hay que reconocer. Miguel, la última que tuviste aquí fue el año pasado. Estaba recién nombrado de viceministro de Minas. ¿Cómo ha sido la experiencia en este primer año que ha tenido desempeñando esta función? Y más en estos momentos que hay tantos conflictos con la minería nacional. Sí, fíjate, ha sido muy enriquecedora y educativa. Tenemos muchos conflictos y tú sabes que los conflictos no nacen de un día para otro. Tampoco se pueden resolver de un día para otro. Son problemas sociales que se crean a un largo plazo. Entonces, durante este año lo que hemos hecho es un diagnóstico de cuáles son esos problemas que afectan al sector minero y estamos haciendo unos cambios que estoy seguro que empezarán a dar fruto en un futuro cercano. La minería continuó dando grandes aportes a la República Dominicana el año pasado durante la pandemia del coronavirus. ¿Se han mantenido esos valores? ¿Cómo están siendo los aportes? O mejor dicho, vamos a ser más precisos, ¿cuáles fueron los aportes del año pasado y comparado cómo vamos este año? Fíjate, tú vas a ver una gráfica, estamos mostrando una gráfica que demuestra el aporte del sector minero del 2017 hacia adelante. Y esa gráfica demuestra que la contribución al fisco de parte del sector ha ido aumentando significativamente, especialmente durante el año de la pandemia. Hicimos un pequeño análisis en el Departamento Económico del Ministerio y usando las cifras de la Dirección General de Presupuesto y de la Dirección General de Impuestos Internos, en el presupuesto del año 2020 se estaba contemplado que el sector iba a
contribuir unos 8.000 millones de pesos al fisco. Ese terminó siendo una contribución de 22.000 millones, incluyendo unos adelantes de impuestos que se hicieron por parte del sector al gobierno. Debido a la pandemia, el costo de la pandemia, como tú ves en esa gráfica, ha sido alrededor de unos 15.000 millones de pesos. Ese excedente de 14.000 millones creo que fue parte de la razón por la cual tuvimos una respuesta como país a la pandemia a nivel de país desarrollado. Hasta hace recientemente nosotros teníamos un nivel de vacunación más alta que otros países que tienen mucho más recursos que nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos debemos felicitar como país que esta respuesta a la pandemia nos ha permitido otra vez valorizar y reenergizar la economía. O sea, no sé si he visto las proyecciones para este año, son bastante positivas, ya que se está hablando de un crecimiento de un 13%. Acuérdate que nosotros estamos acostumbrados a creer un 6-7%. Entonces, eso demuestra que la economía del país está volviendo a tomar la fuerza necesaria que necesita tener para poder crear los trabajos, los empleos, las fuentes de empleo y la dinámica que nos permite mejorar como país. Es cierto, o sea, el aporte, como vemos, el aporte de la minería ha sido sólido en un momento de crisis. Y de hecho, ahora mismo acaban de poner el presupuesto para el año 2022 y se habla que en el 2021 se ha proyectado que van a ser unos 27.000 millones de pesos de fisco que se va a contribuir al sector, o sea que todavía somos bastante importantes. Tenemos una situación que, aunque no somos un país minero, el año pasado de cada $3 exportados, uno salió del sector minero. Y si tú lo comparas con Colombia, que es un país minero, que por cada $4 apenas uno es del sector minero. O sea, no somos un país minero, pero... No sé por qué tú lo defines que no somos país minero, con esas cifras que tú estás mencionando en el día de hoy, de los últimos 18 meses. Bueno, lo que pasa es que somos un país minero. Somos un país minero, pero no tenemos la educación minera. En Colombia la gente entiende más sobre la cultura minera, no la tenemos. Y eso es lo que yo me refiero, que a pesar de la importancia del sector, necesitamos educar más sobre el tema. No valoran la minería. Y eso se refleja en los conflictos sociales que hay. O sea, actualmente hay 4 conflictos sociales en la minería que se esperaba que iban a estar resueltos para esta fecha y no han sido resueltos. Me refiero al tema de Barrick, Pueblo Viejo, al tema de Farcondo con Loma Miranda, al tema de Gold Quest en San Juan, en la provincia de San Juan, el proyecto de solicitando permiso de explotación. Y tenemos también, bueno, podría añadir tú el potencial, porque ya viene aunque no se ha reflejado todavía, pero sí que hay una mina que viene pronto a solicitar permiso de explotación en el caso de Unigold. Y ya estoy escuchando de que se están organizando. O sea, ¿por qué? O sea, dame tu punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la razón por la que, siendo la minería tan exitosa, dando aporte a la República Dominicana, al fisco, y los dominicanos no aprecian la minería? Sí, esa es una muy buena pregunta, Víctor. Lo primero que hay que decir es que necesitamos entender más sobre minería, necesitamos educar más al pueblo para que el pueblo pueda tomar decisiones informadas. O sea, que cuando una persona tome una posición, sea con conocimiento de causa. Y eso, por eso usted decía que no tenemos una cultura de conocimiento minero. Si tú ves el gráfico que está proyectando, por muchos años la industria minera tomó un modelo en que era lineal, donde tomaba las decisiones, la anunciaba y entonces la defendía. Nosotros estamos promoviendo un modelo diferente, en que antes de tomar las decisiones, las compañías sean más inclusivas y
consulten con las comunidades, escuchen a las comunidades, eduquen a las comunidades y expliquen, que es el modelo que está debajo en la gráfica. Entonces, eso, aunque aparentemente toma más tiempo, porque tú sabes que siempre los proyectos mineros tratan de hacerlo de vía rápida por el asunto, los montos de dinero envueltos. Aunque eso aparentemente toma más tiempo, a la larga resulta en una mejor decisión, más inclusiva, y termina en una decisión mucho mejor que la que se hubiera tomado inicialmente. Fíjate que aquí estamos en un problema no solamente dominicano. Si tú ves las gráficas del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el consumo mundial de los metales está aumentando exponencialmente. Eso es el resultado de varias razones. Uno es el crecimiento poblacional, y como sabemos, si tú no vives en la edad de piedra y vives en la edad moderna, tú consumes metales. Como enseña la gráfica, el consumo de los metales básicos está aumentando. La segunda razón es porque cuando la gente sale de la pobreza, consume más metales. Y si vamos a la China, hace 30 años había millones de gente usando bicicletas. Hoy en día, gracias a Dios, estamos usando un transporte masivo, de automóviles. O sea que es una parte de la razón por la cual tenemos por una parte una cultura de más conocimiento, pero también hay una demanda que, gracias a Dios, la industria minera ha podido, el valor real de los metales ha caído, a pesar de que las leyes de los depósitos están bajando. Y eso es algo que no se reconoce en la sociedad, que la minería está entregándole cobre, níquel, oro a la sociedad a niveles en valor real, no nominal, mucho más barato que hace 50 años atrás. Y eso no se reconoce. Entonces, tenemos ese problema de que las personas quieren vivir mejor y tener una vida más digna, y por lo tanto hay un consumo mayor de metales, que como tú sabes, los yacimientos están en sitios específicos. Miguel, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera, hoy conversando con el doctor Miguel Díaz, PhD, doctor en minería, metalurgia. En metalurgia. Metalurgia, graduado de la Universidad de Londres, PhD. De Londres. La Escuela Real de Minas de Londres. Tú mencionaste de que, o terminamos el segmento anterior expresando del aumento que se ha reflejado en el uso y en el consumo y producción de los metales. Y también las proyecciones que van a ocurrir en el futuro. Correcto. Lo que yo veo con gran preocupación es que aquí tenemos varios yacimientos, algunos ya han sido catalogados como comerciales, y por problemas sociales no han sido aprobados. Y el temor principal mío es que somos un país en vía de desarrollo, necesitamos diversificar la economía, necesitamos producir más, pero los problemas sociales no están permitiendo que el sector minero se expanda. ¿Qué estrategia aparte de...? Fíjate, tú tienes que construir cualquier estrategia basada en la realidad de la industria. Si tú ves el ciclo de desarrollo minero, el gráfico que está mostrando en la pantalla, el desarrollo de un proyecto minero de tipo metálico toma entre 7 a 10 años. ¿Desarrollo o exploración? Llevarlo desde el proceso, como muestra la gráfica, del proceso de exploración a la construcción. Toma de 7 a 10 años. Okay. Porque como dice la gráfica, después que el proceso de exploración, la compañía determina que el yacimiento tiene mérito comercial, entonces empieza la fase de estudios.
y en la fase de estudio donde se hacen los estudios de impacto ambiental y los estudios de factibilidad, que es lo que le da la confianza a los bancos para financiar los proyectos y permiten obtener los permisos de las autoridades. Entonces, todos estos estudios son bastante complejos, toman cierto tiempo. En la exploración metálica estamos hablando de un gasto anual de 2 a 4 millones de dólares en promedio. O sea, como tú sabes... O sea, que en 10 años son 40 millones de dólares. 40 millones de dólares, de los cuales, haciendo un análisis rápido, la mitad se queda en el país. Porque usualmente hay que... sin haber producido nada. Sin haber producido nada. Y el punto muy importante es que por cada 100 proyectos de exploración, tal vez 1 o 2 se convierten en minas. O sea que el nivel de riesgo que tienen estos inversionistas es significativo. O sea, tú puedes haber invertido 20 o 30 millones de dólares y al final, si el estudio de impacto ambiental dice que no es factible, el proyecto se para. No va para ningún sitio. Y eso nos trae también a la pregunta que tenemos que hacer a la sociedad dominicana, porque a cada rato aparece gente que dice que por qué hay que permitir que ese sector haya inversión extranjera. Entonces, si nosotros tenemos 30, 40 millones de dólares, yo diría que si hay alguien que está dispuesto a tomar ese riesgo económico y el Estado tiene los 30 o 40 millones, lo puede invertir en cosas más productivas como educación, desarrollo, infraestructura, etcétera, etcétera. Y si no, como dijimos, de cada 100 proyectos, 1 o 2 terminan en construcción. O sea, tú sugieres que el Estado, en otras palabras, no se involucre en desarrollar proyectos mineros. Sí, sí, yo creo que sería un error por la cantidad de dinero. No es diferente investigaciones básicas, cartografía. Para promover los proyectos. Para promover y proveer la información, cuestión de que podamos atraer las compañías serias, que hay muchas. Tú sabes que hay muchos cambios últimamente en legislaciones, tanto en Chile como Perú, Colombia, todo el mundo está actualizando sus leyes mineras. Y uno de los cambios que estoy notando, especialmente en Perú, el nuevo presidente, Pedro Castillo, está promoviendo de que el Estado se involucre en la explotación de los recursos minerales. Pero él tiene su pero. A un principio él sugiere de que sean socios de compañía privada y que la compañía privada sean la que opere en el proyecto. Y eso es un mecanismo, después he visto en las redes sociales, que es un mecanismo que estuvieron analizando las declaraciones del presidente de Perú. Es un mecanismo para facilitar la aprobación de los proyectos. Una vez las comunidades saben que el gobierno tiene inversiones en esos proyectos, la oposición social ha demostrado disminuye bastante. Sí, eso es una de las cosas que nosotros estamos mirando. Estamos en un proceso de una licitación para solicitarle a una firma extranjera que nos haga un estudio comparativo de la política minera dominicana contra los 3 países del continente americano. La idea es que queremos construir bajo fundaciones sólidas. Por ejemplo, tú tienes un país como Chile, que es minero. Pero una institucionalidad muy sólida, como tú le llamas. Entonces, llevan más de 20 años en el proceso de consulta con las poblaciones y cómo Chile quiere empujar la minería. Entonces, esta licitación lo que nos daría a nosotros es una comparativa de cómo nuestra política minera se compara contra las mejores políticas mineras que existen en el continente americano y nos daría un mapa de ruta para tomar esa área. Fíjate que aquí hay un poco de desinformación acerca de la transparencia del sector. Si tú ves, nosotros somos miembros de la iniciativa de la transparencia de la industria extractiva, como está en la gráfica. Eso es el ITIE. El ITIE. Y esa industria trata principalmente, es un estándar internacional que mira a la gobernanza y enseñar los datos
de fiscales y ambientales del sector minero. Nosotros llevamos, y ahí está el portal en la gráfica, del 2015 al 2018, y tuvimos que parar el trabajo por el problema de la pandemia. Ahí usted encuentra todos los datos de todos los ingresos fiscales que han sido cotejados por un auditor independiente. O sea que no creo que haya otro sector en la República Dominicana donde tú puedas entrar a un portal y ver todos los datos, ver todos los contratos, todas las enmiendas, la ley. Toda esa información está ahí en una forma sencilla. Miguel, ¿eso ocurre en la minería metálica, también la no metálica? Fíjate, es un proceso. Empezamos por lo que llamamos el estudio de materialidad. O sea, el estándar te dice que tú tienes que tratar de cubrir por lo menos un 90-95% de tus entradas. Y resulta que las entradas aquí, la gran mayoría... En la minería metálica. En la metálica. Ahora bien, eso no quiere decir que en un futuro cercano no empecemos a trabajar en la minería no metálica. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que dentro de ese proceso se hacen estudios pilotos, porque no es un asunto de mañana yo voy a incluir la minería no metálica, sino que tengo que investigar si existen los mecanismos para yo poder investigar esa parte del... Tú sabes que ahora entendí, leí recientemente de que la iniciativa de la industria extractiva se va a involucrar ahora en el tema medioambiental. ¿Qué tan cierto es eso? Muy cierto. Fíjate, lo mismo que todos los estándares de calidad, donde hay un sistema de retroalimentación y revisión y mejoramiento. El estándar de Leighton también cada año se reúne para ver cómo se está ejecutando y cada ciertos años se cambia el estándar para reflejar más el interés que la sociedad a nivel mundial tiene sobre la industria extractiva. Recuérdate que el estándar de Leighton no solamente mira a los aspectos fiscales, sino también mira a la gobernanza del sector, o sea que se preocupa también de crear los instrumentos para que haya más transparencia, y eso es un dato muy importante. Cotejado tenemos hasta el año 2018. ¿Por qué? Porque siempre toma un año y algo recibir la información del año anterior, y el año pasado no se pudo trabajar. O sea que ahora ya en este año estamos trabajando en el año 2019 y 2020. Y esperamos que en los próximos 3 o 4 meses toda esa información cotejada sea puesta a disposición de la nación. Tenemos el estándar en el año 2019, incluyó los gastos ambientales. ¿Gastos? Sí. Y eso es importante. ¿Y cómo define ese término, gastos ambientales? Claro, tenemos una legislación ambiental, y dentro de ese estudio de impacto ambiental se hace un programa de mejoramiento y adecuación ambiental que tiene un costo. También, si dentro de un contrato especial hay un compromiso X de ambiental, eso también hay que reportarlo. Por ejemplo, en la ley 6400, que es la del medio ambiente, se habla de entregarle 5% a los ayuntamientos. Entonces, eso va a haber que reportarlo y se va a tener que cotejar. ¿Y qué consiste el cotejo? Las compañías nos dicen qué dinero ya han pagado de impuestos, y entonces vamos a la persona que los recibe y le preguntamos si es verdad. Hasta ahora en la República Dominicana, el proceso de los 3 años que tenemos cotejado, no ha habido ninguna diferencia significativa. ¿Qué significa significativa? Que puede haber una diferencia pequeña porque los dólares se usaron y se entró a cierta tasa de cambio, y la compañía lo reportó en otra fecha con otra tasa de cambio. Pero cuando ustedes llevan a una base común, no ha habido ninguna... O sea, que somos un sector completamente transparente. Retomando el tema de medioambiental con el ITIA, ¿van las empresas mineras
a dar más informaciones. Sí, ya está Porque acordada. ahora mismo no hay forma de conseguir información medioambiental, especialmente de estudio de impacto ambiental, como los informes de cumplimiento ambientales. No, de ninguna de las mineras el dominicano, ciudadano dominicano, tiene acceso. Sí, fíjate. Y eso, a mí me parece, Miguel, que va a ocurrir lo mismo que ocurrió con la transparencia de los aspectos de los impuestos. Fiscal, sí. Óyeme, ya nadie toca ese tema. Exactamente. Porque abrían los libros. Exactamente. Y ahora vemos que si se logra eso con el tema medioambiental, oye, eso crea esperanza. Sí, bueno, el estándar tiene dos aspectos, porque es un estándar de gastos, de impuestos. En el aspecto ambiental está la parte de que todo lo que por ley o por contrato hay que gastar en el medio ambiente, eso hay que cotejarlo. O sea, eso hay que dar la cifra y el auditor la va a chequear. Pero no va a dar los aspectos específicos. Entonces, en la parte 2 se va a hablar de información de contexto. Ok. Entonces, ¿y cuál es la información de contexto? Y eso es importante uno entenderlo. Si tenemos una concesión minera del tamaño de este estudio, entonces, ¿cuáles son los puntos de contexto? Donde haya una emisión hacia afuera de la concesión. Por ejemplo, si una compañía emite agua, entonces es importante saber qué calidad de agua se está emitiendo. Que es lo más relevante. Que es lo más relevante. En todos los... Si hay varias comunidades, entonces va a haber monitoreo de aire en esas comunidades alrededor de la concesión. Y de ruido. O de ruido. Y se va a seguir todo ese estándar internacional que existe. Esa es la información relevante. Porque tú tienes que comprender que poner información por información no, pero es que no tiene ningún mira valor. qué pasa. Es que en todas las oposiciones a los proyectos mineros es basado al tema del agua. Y sí. No solo aquí, en el mundo entero. Sí. Es el agua. Y si ustedes logran de que la empresa den los valores, ya los valores de composiciones químicas, que la gente lo vea y que sean auditados como hacen con el tema de los pagos al fisco. Sí. Óyeme, esas son cosas, informaciones primordiales para traer tranquilidad, paz a la ciudadanía. Sí, eso ya está acordado y ya estamos trabajando sobre eso. Pero ya el país firmó, aceptó eso o todavía está. Sí, la Comisión Nacional de Ley te aprobó el plan de trabajo para en un futuro, para el 2000, cuando este reporte salga del 2019 y 20, ya va a haber información ambiental. Miguel, hay otro proyecto, creo que se llama Escazú. Ese que es también un convenio internacional. Sí, ¿no? Que también que lo firmó el gobierno. Correcto. No ha sido todavía ratificado en el Congreso. Ya han pasado 3 años. Que también contempla la apertura a las informaciones ambientes. Sí. Eso es un tema del Ministerio del Medio Ambiente. No, porque está bien, o sea, eso está bien. Nosotros en nuestro ministerio estamos haciendo las cosas que podemos hacer y el EITI nos da esas herramientas. Hay 2 vías que de cualquiera de las 2 formas va a haber más transparencia con lo que se refiere al medio ambiente. Sí, pero nosotros en el ministerio, a través de promover el EITI y lograr que esa mesa de trabajo lleguemos a acuerdos que sean prácticos. Eso es importante. No vale la pena tú hacer un acuerdo que no tengamos la herramienta cómo ejecutarlo. O sea que dentro del EITI tenemos el sistema de trabajo, investigamos la situación y si se necesitan nuevas herramientas, es parte de nuestro deber decirle al Estado, mira, para poder evaluar tal cosa, se necesita crear una herramienta X, Y o Z. Eso es parte del trabajo del EITI. Miguel, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Bien, regresando en Comunidad Minera con el doctor Miguel Díaz, doctor en Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad de Londres
y actual viceministro de Minas en el Ministerio de Energía y Minas, valga la redundancia. Miguel, en vista de que el país, o mejor dicho, que hay un proyecto en el país llamado el Romero, de la empresa GoldQuest, que lleva 5 años en espera de que le den la licencia de explotación para extraer oro, cobre, plata de las montañas de la provincia de San Juan. Estamos viendo de que las acciones de otras compañías junior no están aumentando, aún reportando descubrimientos, las perforaciones, los reportes de las perforaciones interceptando mantos con valores de alta mineralización de oro no aumentan. Y algunos especialistas en Canadá están acusando o señalando de que eso se debe a que el proyecto de GoldQuest ha tomado tanto tiempo en stand-by, en espera de aprobación, que los inversionistas extranjeros están preocupados con la situación de invertir o lanzarse a invertir en nuevos proyectos mineros en la República Dominicana. Corrígeme si yo estoy Fíjate, si es incorrecta esa es la una información. pregunta muy importante para el sector minero dominicano. Como dije al principio, nosotros tenemos una política de que la exploración corra por parte de esos inversionistas extranjeros que están dispuestos a tomar el riesgo que es inherente en el sector. Por eso, como dije inicialmente, de cada 100 proyectos que se empiezan en exploración, 1 o 2 llegan al tema de la construcción. Con los proyectos mineros en la República Dominicana, como tú sabes, la legislación dominicana data de 1971 y el reglamento minero del 2098. Una de las cosas que hemos estado haciendo es revisando y tratando de actualizar esa ley minera, y creo que en las próximas un par de semanas el señor ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, va a anunciar más detalles sobre ese trabajo que hemos estado haciendo arduamente. Como toda administración nueva, nos hemos abocado a hacer una serie de revisión de procedimientos y procesos que están siendo reflejados en esta nueva ley para reiterar la seguridad, la ley, el respeto a la ley. Y por supuesto los proyectos hay que evaluarlos, porque ahora uno tendría que hacer ¿cómo uno diría? Reingeniería. No necesariamente una reingeniería, pero sí uno tiene que dar una opinión. Y tú sabes que los proyectos son bastante complejos y requiere un poco de tiempo tú revisar el proyecto completamente y tomar formarte una opinión profesional. Ese proceso ya lo hemos acabado. Hemos revisado el proyecto, lo encontramos extremadamente positivo. Ha sido un proyecto que se ha ejecutado con altos estándares de mejores prácticas internacionales, tanto durante la exploración. La ley en estos momentos significa que ellos solicitaron una concesión de explotación en el 2016. Ese proceso de revisión que está a manos de la Dirección General de Minería tomó un par de años, y de ahí se sube al Ministerio de Energía y Minas en el 2018, que lo somete a la administración pasada con una aprobación de que se debe conceder esa concesión. Y esa fue la aprobación que había que darle $50 millones más al Estado. Esa fue la aprobación en que el Ministerio de Energía y Minas revisa el trabajo de la Dirección General de Minería, verifica que todo está correcto,
y entonces le sugiere o le manda el proyecto al Poder Ejecutivo para poder proceder a generar la concesión de explotación, que no es una concesión de explotación. Aunque tenga ese nombre, no es una concesión de explotación, porque lo que la concesión de explotación le permite, como en el gráfico que te mostré anteriormente en el programa, es entrar a una fase de estudios. Entonces, con la fase de estudio donde realmente el proyecto va a ser el estudio de impacto ambiental y social. Una fase de estudio, son varios estudios. Y el estudio de factibilidad. Que es económico, que incluye el ambiental. ¿Por qué? Porque la concesión de explotación se pide con el estudio de prefactibilidad, que apenas tiene un 5 o un 10% en la ingeniería del proyecto. Entonces, cuando se tiene la concesión de explotación y se hacen los estudios de la fase, un estudio ambiental ahora mismo cuesta 4 o 5 millones de dólares. Y llevar un estudio de prefactibilidad a factibilidad cuesta 8 o 10 millones de dólares. O sea que son inversiones mucho más altas. Pero eso te da a ti la confianza como Estado. Primero, que no hay un impacto ambiental que no sea mitigable. Y segundo, que ingenierilmente el concepto es sólido, es bueno. Entonces, todavía ese estudio no se han hecho porque desafortunadamente en nuestro país, cuando la gente escucha concesión de explotación, asume que al día siguiente va a empezar la construcción de la mina. Y ese no es el caso, todavía estamos en esa fase de estudio. Y por eso te decía que hemos aumentado nuestro compromiso con la educación sobre el sector minero en la República Dominicana, para que las personas entiendan que cuando los proyectos se desarrollan en etapas, y cada etapa te da más seguridad de lo que el proyecto está promoviendo. Miguel, yo sé que tú no puedes hablar de la nueva ley, pero tú podrías compartir con nosotros un pequeño detalle. ¿Específico? ¿La nueva ley va a aumentar los impuestos a las mineras? La nueva ley tiene sin entrar en detalle, sí, además sí o no. La nueva ley va a mantener una tasa competitiva. Recuérdese que es un negocio internacional y estamos compitiendo contra países como Chile, Perú, México, Estados Unidos, Canadá. Entonces se hizo un estudio comparativo para asegurarnos que la tasa de impuestos sea competitiva. Miguel, explícame, el tema más caliente que ahora mismo en la minería dominicana, que aparece a diario en la palestra pública, es el tema de la presa, el proyecto de construir una presa de cola en la zona, en el río Cuance, en el municipio de Yamasaca. Ha tenido una gran oposición de la población, y que esa oposición ya se está expandiendo para el resto del país. Hace apenas unas semanas hubo una marcha que empezó en el Parque Independencia y terminó en el Palacio Nacional. Y en esa marcha hubo una marcha multitudinaria. Sí. O sea, la oposición está creciendo tremendamente. ¿En qué está? No sé si tú podrás compartir con nuestra audiencia. Fíjate, como te estaba diciendo, los proyectos mineros son bastante complejos en general y todos van por etapas. O sea, a veces la gente cree que una solicitud se hace de un día para otro. Requiere muchos estudios base para poder hacer una solicitud de X, Y o Z. El proyecto específico de que tú te refieres tiene dos partes. Es un proyecto de sostener la producción de oro a 800,000 onzas. No es un proyecto de expansión. Sí, bueno, la empresa le llama expansión. Eso fue un error de la empresa, porque está hablando de que va a expandir la planta de proceso, pero no es el proyecto. Entonces, ¿qué ocurre? La ley, como tú sabes que tú eres geólogo, de los yacimientos tiende a bajar con el tiempo. Con el tiempo. Y eso es la realidad de todos los yacimientos del mundo. Todos los proyectos. Todos los proyectos. Y este proyecto, el yacimiento de Pueblo Viejo, a pesar de que es un yacimiento de clase mundial,
todavía respeta la geología. O sea que la ley del mineral está bajando, y estamos hablando de que hace 5 años atrás se estaba minando 5 gramos por tonelada, y en los próximos 2 años estamos hablando de 2.2 gramos por tonelada. O sea que si tú vas a sostener una producción de 800.000 onzas, tú vas a tener que procesar más material, porque tú tienes menos en la ley. ¿Qué significa eso? Si tú procesas más material, tienes que ponerlo en algún sitio. Va a crear más desperdicios. Más desperdicio. Esa es la ley de la realidad técnica. Y la presa del Yagar fue diseñada para un tamaño de tantos años. Entonces es necesario, si queremos como país retener los beneficios al fisco que tenemos, que hemos ya documentado anteriormente, que encontrar un nuevo lugar donde podamos construir una presa que tenga suficiente capacidad para depositar estos desechos de una manera segura y estable. Usualmente, y esto es importante, las empresas hacen un estudio de localización, donde hacen un estudio que toma en consideración los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, y localizan cuáles son las opciones que están cerca de la mina, y hacen una referencia, dice, la mejor opción es X, la segunda es Y y la tercera es C. Ese estudio que hizo la compañía indica que Cuance, desde un punto de vista de ellos como compañía, económico, no necesariamente, pero ciertamente un motivo técnico, influye económico, bastante. social, ¿sí? Cuance sería el mejor lugar. Nosotros como Estado, y el ministro ya lo anunció, estamos en un proceso de licitación para dar un contrato a una firma internacional de renombre que nos va a dar un paso hacia atrás en el proceso y nos va a evaluar, uno, si realmente esa presa se necesita, y si contesta que sí esa pregunta. 2, nos va a buscar las 2 opciones más óptimas que existen para resolver ese problema, y esta es la parte importante. Y 3, nos va a validar que realmente esas son las 2, porque como tú sabes, en el proceso de ingeniería, tú escoges en un estudio de gabinete el valle tal. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a hacer los estudios, que todavía no se han hecho, y tú haces una perforación en el estribo y resulta que hay una falla, y ya como estamos atrasados, necesitamos por lo menos 2 opciones válidas, que ya una compañía internacional nos va a decir, las opciones son esta y esta son las 2 mejores. Miguel, es que la posición es tan grande en Monteplata. Esas comunidades no quieren presa de cola. Fíjate, en Monteplata. Entonces, el problema que tenemos es, yo no sé por qué le es tan difícil a la empresa o al Estado ponerlo en Sánchez Ramírez. Nadie se opone, no hay oposición. Decir una presa en Sánchez Ramírez, no hay oposición. Yo he ido a dar charlas sobre presa de cola en Peralvillo y en Yamasá. Y he estado también en las comunidades de Romero, hablando con las comunidades. Entonces, tenemos que estar claros entre lo que las comunidades realmente piensan y lo que la gente que son muy buenos con Twitter y Instagram y las redes sociales piensan o creen. Por eso es tan importante el proceso educativo. Cuando yo fui a dar charlas sobre presa de cola, yo no fui a vender un proyecto. Fui a explicar el proceso para que esas personas, por ellos mismos, basados en esos conocimientos, puedan tomar una decisión informada y basada en la ciencia. No nos olvidemos que la ciencia nos ha llevado al presente estado de desarrollo humano. Tenemos ya 7 y pico de billones de personas en el mundo y no estamos en la edad de piedra. Entonces, tenemos que apoyarnos en la evidencia científica y técnica para tomar decisiones. Nosotros no podemos como autoridad tomar decisiones porque a fulanito no le caiga bien. Llegamos al final del programa. Muchas gracias. Con placer. Tu explicación ha estado
muy acertadas y esperamos nuevamente que venga la comunidad minera y también que continúen trabajando en la mejor forma para el país y que los dominicanos aprendamos a valorar la minería. Sí, muchas gracias por esta invitación y estamos en la mejor disposición de volver cuando nos invite de nuevo. Gracias también a nuestra teleaudiencia por acompañarnos en este programa de Comunidad Minera. Esperamos vernos nuevamente la próxima semana. Tengan todos una semana productiva. Vayan con Dios. Comunidad Minera.